Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un tema que se llama electrólisis. ¿De qué trata este tema? Pues trata de aquel fenómeno en el cual un objeto, un objeto llamado electrodo atrae hacia sí mismo unos iones. A estos iones se les llama cationes o aniones, es decir, el electrodo, gracias a un flujo de corriente eléctrica entregado por una batería, es que estos electrodos, que ahora los vamos a ver, pueden atraer unos iones que están disueltos en un líquido, de tal manera que los pueden capturar y al final obtener cierta cantidad de masa de estos iones. Vemos en esta figura, en la B, por ejemplo, aquí, que existen dos electrodos, en el cual en uno de ellos se ha colocado una llave para de alguna manera tratar de comprender lo que vamos a hacer el día de hoy. Ven una batería, acá vemos un electrodo como un alambre y que está conectado al extremo positivo y en el extremo negativo se ha colocado una llave. ¿Con qué finalidad? Seguramente en la llave, seguramente en la llave existe una solución de cromo. Es decir, existen iones cromo disueltos en esta solución. Un momento, por favor. Y ya, acá. Existen iones cromo disueltos en la solución. Entonces, a la hora de que la corriente eléctrica pase, ahí está el ion cromo, a la hora de que la corriente eléctrica llegue a la llave se va a electrizar, produciéndose campos eléctricos. Al electrizarse la llave, que por cierto, como está conectada al borne negativo, entonces la llave se va a electrizar negativamente, atrayendo a los iones positivos hacia sí, los va a atraer. Los iones positivos van a migrar, van a moverse por atracción eléctrica hacia la llave, de tal manera que la llave se va a cromar, se va a adherir el cromo. El cromo se va a adherir a la llave. La llave se va a recubrir de cromo a consecuencia de la electricidad producida por la batería. ¿Ven? Se va a recubrir de cromo. Depende de cuánto tiempo esté funcionando todo el sistema, ¿no? 1 minuto, 1 hora, 3 horas, dependiendo cuánto quiero recubrir y cuánto electrolito dispongo. El electrolito es el compuesto que contiene el cromo. Por ejemplo, percromato de potasio, dicromato de potasio, que ahora los vamos a ir viendo, no se preocupen, es bien fácil. Bien, y se va a recubrir de cromo. De tal manera que la llave queda así. Llave cromada, ¿ven? Llave cromada, recubierta de cromo, gracias a un proceso llamado electrólisis. Los fenómenos que se manifiestan en un proceso electrolítico son los fenómenos de reducción y de oxidación. Por ejemplo, la llave, como tiene signo negativo, se le llama cátodo. A la llave se le denomina el cátodo. ¿Y por qué se le denomina así cátodo? Se le denomina cátodo porque atrae cationes, porque atrae cationes. Y a este otro extremo que está acá, este alambre, se le denomina ánodo.
porque seguramente ha atraído iones, por ejemplo, iones oxígeno probablemente, ánodo, liberándose burbujas por aquí. Es un experimento sencillo que se puede hacer, ¿no? De repente en clase, bueno, ahora lamentablemente no, pero espero poder eh, trabajarlo el siguiente año con ustedes. Bien, entonces vamos entendiendo un poquito acerca del proceso electrolítico. Acá también vemos, ¿ven? Acá se libera gases hidrógeno y gases oxígeno como consecuencia de la electrólisis de quién? Del H2O. Aquí el que se va a electrolizar es el H2O, agua. Por medio de corriente eléctrica, el agua se disocia en iones hidrógeno, H más 1, y en iones OH. En realidad, antes de la corriente eléctrica, estos iones ya estaban nadando en el agua. Estaban nadando en el agua, como iones libres, OH menos y H más 1. Ya estaban, en realidad no es que la corriente haya producido ello. Lo que hace la corriente es hacer que el ion H más 1 pase a convertirse en H2 y el ion OH pase a convertirse en oxígeno. Así se descompone el agua. El agua se descompone en hidrógeno, en moléculas de hidrógeno y en moléculas de oxígeno, como hemos visto antes en reacciones químicas. Vemos aquí una celda electrolítica, así se llama al proceso donde ocurre el fenómeno de electrólisis. Vamos a ir viendo las partes, ¿ya? Aquí. A todo el conjunto, batería, recipiente, electrodos, se le llama celda electrolítica. Acá vemos la batería, que es una parte de la celda, cables de corriente, fíjense los cables, ahí están. El extremo por donde los electrones salen es el extremo negativo y por donde llegan, positivo. Positivo, negativo. A estas barras se les llama electrodos. Se les llama electrodos. Pueden ser los electrodos del mismo material. Por ejemplo, se puede trabajar con electrodos de puntas de lápices, ¿no? Esas portaminas gruesas se trabaja como electrodos. ¿Cómo se hace que uno sea positivo y cómo se hace que el otro sea negativo? Es bien fácil. El lápiz positivo, llamémoslo así, el lápiz positivo se conecta al extremo positivo de la batería. De tal manera que al prenderse la batería, se convierte este extremo en un extremo positivo y el otro en extremo negativo porque ha sido conectado al extremo negativo de la batería. ¿Qué va a pasar? El extremo positivo empieza a atraer los iones positivos, por ejemplo, a los iones A. Todos estos iones positivos, cationes, perdón, disculpen, a los iones negativos porque se hizo positivo. Vamos a borrar. Los iones negativos empiezan a migrar hacia el extremo positivo, hacia el electrodo que se hizo positivo, ¿ven? Estos son los negativos. ¿Cómo se llaman estos? Iones se llaman aniones y empiezan a migrar hacia este lado. ¿Ven? ¿Para qué? Para que se conviertan en una molécula. A este fenómeno de migración en el cual el B-X se convierte en B2 se le llama oxidación. Oxidación y ocurre en el ánodo. Estoy remarcando porque es importante ese concepto. El ánodo, que es un electrodo, se llama así porque atrae aniones. Ánodo, aniones. ¿Para qué? Para oxidarlos. El otro electrodo, el que se hizo negativo,
el otro electrodo, el que se hizo negativo, pues va a empezar a atraer a los cationes. Al hacerse negativo, pues se sabe que lo negativo atrae a las cargas positivas, pues entonces va a empezar a atraer a todas las cargas positivas o a los iones positivos y se van a convertir en un elemento A que se empieza a pegar en el electrodo, se empieza a pegar, adherir, se empieza a adherir, ¿no? Cuando se tiene suficiente cantidad tanto de A como de B2, se puede apagar el circuito y se levantan los electrodos y se obtiene lo que se tenga que obtener. Se obtiene cierta cantidad de masa de A, por ejemplo. Al compuesto que se va a disolver, al compuesto que se va a disociar en el líquido, al compuesto que se va a disociar en el líquido se le llama electrolito. Es decir, el electrolito te proporciona los iones, tanto los cationes como los aniones, que se van a recoger o capturar en el electrodo. Bien, hemos visto las partes de una celda electrolítica y hemos conocido la función del cátodo y del ánodo. El ánodo recoge a los aniones para oxidarlos, oxidación, y el cátodo recoge a los cationes para reducirlos, reducción. ¿Cómo se calcula la masa obtenida en un electrodo? Con la primera ley de Faraday. ¿Ves esta fórmula que está acá? Con esta fórmula tú vas a poder calcular cuánta masa se adhirió. ¿Ves esto celeste? ¿Cuánta masa se ha adherido en un electrodo? Por ejemplo, en el cátodo, ¿cuánto se ha adherido con esta primera ley de Faraday? Peso equivalente de la sustancia que se adhiere. Ahora lo vamos a trabajar por la cantidad de carga en Coulomb entre 96.500, que es un factor de conversión. Un Faraday, por ejemplo, equivale a 96.500 Coulomb y es la carga que tiene una mol de electrones. Sin hacer mucho preámbulo, les resumo aquí. Nuevamente fíjense la celda electrolítica con sus cationes y aniones. Al compuesto, a la sustancia A obtenida, que se pega en el cátodo, y a la sustancia B obtenida, que se libera como gas en el ánodo. ¿Ven? Bolitas como gas, como burbujas. Si yo quisiera obtener cuánta de masa de A, cuánta masa A obtengo en el cátodo, cuánta masa A obtengo, pues utilizo la fórmula. Masa equivalente de A o peso equivalente, da lo mismo. Masa equivalente de A por la carga que se expresa en Coulomb entre el factor 96.500. ¿Cómo se calcula la masa equivalente de A? Sería el peso atómico, obviamente que de A, el peso atómico de la sustancia A, el peso atómico de la sustancia A, entre la valencia que tenga A. La valencia viene a ser igual a el valor numérico de la carga. Por ejemplo, si acá fuera A más 2, ¿no? Imagínense acá es A más 2, puro A más 2. Entonces la valencia sería 2. La valencia sería simplemente 2. Y si acá fuera B menos 3 o B menos 2, la valencia sería 2 nada más. La valencia no lleva signo. La valencia no lleva signo. Y es igual a la carga del ion, pero sin signo. No te vayas a olvidar. Sin signo, porque es valencia. Lo anoto de todas maneras. ¿Ya? Sin signo.
Muchas veces el problema no te da directamente la carga en Coulomb, sino te da la intensidad de corriente en amperios o el tiempo, o el tiempo. Entonces utilizarías esta segunda fórmula, ¿ves? Esta segunda fórmula para hallar la masa. La primera es la que estoy en este momento remarcando. Es la primera. Pero existe también una segunda fórmula que es esta. Esta la utilizas cuando el problema te dé como dato ahora la intensidad de corriente I en amperios y también te dé como dato el tiempo en segundos. Todo esto está anotado aquí. Miren, aquí está la otra fórmula. Aquí está. Aquí está la otra fórmula. Masa equivalente por I por T. Masa de la sustancia, masa equivalente por I por T. Igual que la que yo he escrito acá. Es lo mismo. Peso equivalente, masa equivalente I por T entre 96.500. O la que tienen acá. Donde I es intensidad de corriente, ¿ven? Intensidad de corriente en amperios. T es el tiempo en segundos. ¿Cómo el tiempo? El tiempo que dura la electrólisis hasta que lo apagan, desde que empieza hasta que lo apagan. ¿Cuánto tiempo estuvo funcionando la celda? Eso es el tiempo. Se expresa en segundos, puede ser una hora. Sabemos que una hora es 3.600 segundos. Habría que poner 3.600 segundos acá, porque es el tiempo en segundos. No se olviden. Bueno, ya saben que un faradio vale 96.500 coulomb. El faradio también es una unidad de carga, que equivale a la carga que tiene una mol de electrones. Una mol de electrones tiene una carga total de 96.500 coulomb, o si desean, un faradio. Bien, chicos, bien, vamos a trabajar para reforzar un poco más los conceptos. Espero se esté comprendiendo la idea del tema, la lógica del tema, y no hagamos los ejercicios únicamente por hacerlos, sino comprendiendo lo que vamos a ir leyendo, que obviamente se va a ir reforzando ahorita con los ejercicios. A ver, vamos con uno de verdadero y falso para ir entendiendo un poco esto. Dice la primera pregunta, señala verdadero o falso según corresponda respecto a la electrólisis. Es un fenómeno por el cual una reacción redox espontánea genera corriente. No, ahora les explico. No es cierto, falso. ¿Por qué? Porque en una electrólisis no se produce corriente. Al contrario, la corriente es la que sale de una batería. Lo que se produce es masa de ciertas sustancias, pero no se produce corriente. La reacción redox no es espontánea, porque la reacción redox se ha producido gracias a una determinada corriente que sale de una batería. Si yo no le hubiera puesto corriente a estos electrodos, los iones jamás hubieran migrado, jamás se hubieran movido. Por lo que la reacción redox se ha producido gracias a una corriente externa. No es espontánea, o sea, no se produce por sí sola la reacción redox. La electrólisis es un proceso espontáneo, falso. Se produce gracias a la corriente, no se produce por sí solo. Espontáneo quiere decir por sí solo, y pues la reacción redox en una electrólisis no es espontánea. Los electrones en un proceso electrolítico migran del cátodo al ánodo. Veamos. Los electrones se mueven desde el extremo positivo hacia el extremo negativo, en esta dirección, miren. Los electrones se mueven desde el extremo positivo, que se llama ánodo, hacia el extremo negativo, que se llama cátodo. Esa es la dirección. Pero acá dice que se mueven desde el cátodo al ánodo, no, es al revés. Es al revés, ¿no? Del ánodo
a el cátodo, así se mueven, es decir, del positivo hacia el negativo, falso. Entonces los tres ítems serían falsos. Vamos con un ejercicio antes de que se me vayan a enfriar y se me olviden la explicación. Pregunta 6. Vamos a utilizar la primera ley de Faraday, ¿ya? Con las formulitas respectivas, que lo puedo colocar aquí, ¿no? Lo puedo colocar aquí para que ustedes lo tengan también presente. Ya está. Claro que voy a solamente quedarme con las formulitas. Creo es suficiente. Lo voy a reducir un poquito el tamaño. Ojalá lo puedan ver. Espero que sí. Ya. Bien, continuamos entonces. Dice, determina la masa de aluminio formada en una celda electrolítica a partir de cloruro de aluminio fundido por el paso de esta cantidad de carga. Es fácil. Miren. El cloruro de aluminio AlCl3 es el electrolito. Es el electrolito. Porque él me va a entregar los iones. De este cloruro se va a liberar el ion aluminio. Como el ion aluminio está en el grupo 3 de la tabla, tiene carga más 3. Así que en el recipiente van a haber muchos iones aluminio que van a migrar hacia este electrodo. El ion aluminio va a migrar hacia este electrodo que es negativo. ¿Cómo se llama? Se llama cátodo. Que en realidad en este ejercicio no importa mucho saber el nombre. Estoy tratando de mostrarles cómo está funcionando el ejercicio, tratando de comprender el ejercicio. Cátodo. Así que el ion aluminio se va a pegar. Se va a pegar en el cátodo. Se va a pegar de esta manera. Va a existir mucho aluminio adherido, pegado en el cátodo. Así. A este compuesto, perdón, o a este elemento, a esta sustancia se le llama ya aluminio, Al nada más ya. Ya no es un ion, ya es una sustancia pura, aluminio ya. Y la pregunta es la siguiente. Lo que nos están preguntando es, ¿cuál es la masa de aluminio que se obtiene? Masa de aluminio que se obtiene. ¿Cuánto vale? Pues lo vamos a calcular en este momento. Según la fórmula de Faraday, dice que la masa de aluminio es masa equivalente de A por la carga entre 96.500 o la segunda. ¿Cuál de las dos utilizaríamos? Hay que ver qué dato tenemos. Tenemos este dato. Este dato es carga, no es corriente porque se expresa en Coulomb. Es carga, Coulomb. 289.500 Coulomb. Entonces vamos a utilizar la primera fórmula. La primera fórmula dice que la masa de aluminio Al se obtiene con la masa equivalente del aluminio, masa equivalente en este caso de el aluminio, por la carga entre el factor 96.500. Ahora voy a operar.
La masa de aluminio es lo que buscamos, masa de Al, aluminio. La masa equivalente del aluminio se calcula dividiendo la masa atómica entre la valencia, o sea, 27, entre la valencia del aluminio, que es la carga, pero ya sin signo, entre 3, por el valor de la carga, que vale 289.500. 289.500. Ya está. Y ahora lo vamos a dividir entre 96.500. Y con ello nos va a salir la masa de aluminio obtenida. ¿Cuánto sale ello? Pues lo podemos operar, ¿no? 27 entre 3 es 9. Sería entonces 9 por 289.500. Ya está. Todo ello entre 96.500. Y eso sale 27 gramos. La masa que se obtiene está en gramos, eso sí. 27 gramos. Y esa sería la respuesta. 27 gramitos de aluminio es lo que se obtuvo o lo que se capturó como consecuencia del proceso electrolítico que sufrió el cloruro de aluminio. Al cloruro de aluminio se le llama electrolito. Recuerden, el electrolito es una sustancia química, un compuesto químico que proporciona los iones para el proceso electrolítico. Siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Pregunta número 7. Dice, si se usa una corriente de 0,50 amperios, ahora ya hay una corriente ya, y hay un tiempo durante 9.650 segundos. ¿Cuántos gramos de cobre se deposita a partir de una solución de QSO4? QSO4. Quiere decir que ahora el QSO4 es el electrolito. El QSO4 te va a entregar iones cobre. El ion cobre tiene carga más 2. En el examen yo les voy a entregar el valor de la carga. ¿Ya? Tiene carga más 2. Están en cuarto. En quinto año ya van a aprender más sobre la obtención de cargas. En el examen yo les voy a entregar el valor de carga. Así que se van a obtener muchos iones cobre. Van a estar nadando en el agua. Pero ¿saben qué? Todavía esos iones cobre no se van a adherir a este electrodo negativo. Que por cierto la corriente eléctrica está entrando por acá. Esta flecha significa corriente eléctrica I. I es intensidad de corriente en amperios. A este electrodo sabemos que se llama cátodo. La corriente está entrando. ¿Y qué va a pasar cuando ya prenda la batería? Estos iones Q más 2 van a migrar hacia el cátodo. Van a migrar hacia el cátodo adhiriéndose, ¿no? De tal manera ahora que todo el electrodo se va a recubrir. Todo el electrodo se va a recubrir de cobre, pero no cobre como ion, sino simplemente cobre metálico, así, cobre metálico nada más.
así se va a recubrir, que luego se puede recoger en un recipiente, ¿no? Bien, ya tenemos entonces la explicación. Vamos a calcular ahora nuevamente la masa de cobre obtenida, porque la pregunta nos está pidiendo cuánto de cobre se ha obtenido. ¿Cuánto de cobre se ha obtenido? Esa es la pregunta. Pues vamos a utilizar la primera ley de Faraday, pero vamos a utilizar esta vez, les pregunto, ¿no? La 1 o la 2. La 1 o la 2. Para ello hay que ver los datos, ¿no? Tenemos la intensidad de corriente I, que vale 0,50 amperios, que es lo mismo que 0,5. Tenemos también otro dato que es el tiempo, que vale 9650 segundos. Es el tiempo. Y tenemos otro dato, la masa equivalente, pero eso lo calculamos en el ejercicio. Como el problema ahora de dato nos da la intensidad de corriente y el tiempo, pues vamos a utilizar la 2, la número 2. La fórmula número 2 es la que utilizaremos. Entonces dice, masa de cobre que se va a obtener sería igual a la masa equivalente nuevamente del cobre por la intensidad de corriente que está pasando por el electrodo, por el tiempo que ha durado prendida la batería, cuánto tiempo estuvo funcionando la batería para darle corriente al electrodo, entre el factor 96.500, que es un factor que convierte a los Coulomb, a los Faraday en Coulomb. O al revés, a los Coulomb en Faraday. Ya está, ahora voy a reemplazar y obtener lo que se nos está pidiendo. Masa de cobre. Masa equivalente del cobre sería su masa atómica, 63,5, entre su carga o valencia, 2 sin signo, por la intensidad de corriente, que es 0,5, por el tiempo, que es 9650. 9650 segundos. Entre 96.500 segundos. Listo, ¿ven? Y ya tengo aquí la masa de cobre. ¿No? Y ya tengo aquí la masa de cobre. Solamente tendría que operar nada más. ¿No? Tendría que operar 63,5 entre 2 por 0,5 por 9650 entre 96.500. Sale 1,58. 1,59 para redondear. 1,59 ¿qué? Gramos. ¿De qué? De cobre. Sería la masa de cobre obtenida. 1,59, 1,58, no hay problema. Bien, chicos, espero se haya comprendido la clase.
Eh, Nada más, les voy a encargar dos ejercicios para que ustedes me desarrollen, por favor. La primera tarea dice acá 10 horas, ojo, dice 10 horas, tengan en cuenta que una hora es igual a 3600 segundos. 3600 segundos. Así que en 10 horas, ¿cuántos segundos hay? 10 por 3600. Y les están pidiendo ahora la intensidad de corriente. Es decir, ya no te están pidiendo la masa, te piden cuánto vale I. ¿Ya? Utilicen la segunda fórmula o la fórmula 2. Aquí dice NaCl fundido, Na más 1. El ion es Na más 1. Les ayudo para que puedan hallar la masa equivalente. Tienen acá la masa atómica. Es Na más 1, que va a migrar hacia este electrodo negativo. Igual a los ejercicios anteriores. Y en el siguiente ejercicio, también les encargo, también hay un electrodo, también negativo. Esta vez el ion es el zinc más 2. Tienen acá su masa atómica. Tienen ya cuánto vale la valencia. Y les están pidiendo la masa de zinc. Esto es más sencillo todavía. Masa de zinc. Tienen la corriente de 3 amperios y tienen 20 horas. Hay que recordar, nuevamente, una hora vale 3600 segundos. 20 horas, ¿cuánto será? Bien, chicos, les encargo esos dos ejercicios para ustedes para que me lo presenten. No es complicado, esfuércense, den lo mejor de ustedes, sean ordenados porque eso califico, el esfuerzo del alumno para aprender, porque eso conduce pues al conocimiento, el esfuerzo que tú le pongas. Bien, nada más chicos, ahí nos vamos a quedar, que les vaya bien, cuídense y nos vemos la siguiente clase. Chao.